Ok. En la última ayudantía que tuvimos, estuvimos viendo lo que es el capítulo 1, hablando sobre el problema de la escasez, algunos conceptos, y fuimos desarrollando los ejercicios que la mayoría eran teóricos, ¿cierto? En lo último, vimos un poco lo que era la función de demanda y la función de oferta, hicimos un ejercicio de manera rápida y marcamos el punto de equilibrio. Ahora en el capítulo 2 vamos a entrar un poco más a detalle a lo que es oferta y a lo que es demanda. Bien, entonces vámonos a la fórmula de demanda. Mm, Bueno, en el capítulo 2, cuando terminamos, tenemos el glosario, las preguntas de repaso que les recomiendo que las hagan para que puedan analizar. Ya si se equivoquen mientras están estudiando, pero por lo menos tengan idea de qué es lo que se está avanzando y qué es lo que se quiere, eh, el objetivo de lo que se quiere que ustedes aprendan. Esto, ya lo sé. Luego están los problemas resueltos, que es lo que vamos a hacer en este momento. Para entender lo que es la demanda, tenemos que saber que hay un mercado. En nuestro entorno está completamente rodeado de mercados. Mercados en los que hay diferentes sectores, sectores de bienes, de servicios, mercado de recursos, mercado de divisas. El mercado es sumamente amplio. Y para ese mercado hay oferta y hay demanda, quizás en diferentes cantidades, y los factores influyen de acuerdo a factores externos, factores que el mercado no maneja y que no tiene el poder de decisión. Si no hay nadie para aceptar, no, ya. Bien. Entonces, si hablamos de mercado, nos estamos refiriendo a todos esos sectores. Hablando ya de mercado competitivo, estamos hablando sobre un mercado en el que hay compradores y hay vendedores, y ninguno de los dos puede influir en el precio. Entonces, entrando, añadiéndole a esto, es donde aparece también el concepto de cantidad demandada, que la cantidad demandada es simplemente cuando los consumidores o los compradores quieren adquirir un bien, un producto o un servicio. Esto va a variar de acuerdo a diversos factores y ninguno de esos factores influye mucho en los planes de compra o en el precio. Veamos qué nos dice la ley de demanda. La ley de demanda dice que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada. Y cuanto más bajo sea el precio, mayor será la cantidad. Esto lo vamos a ir viendo en las gráficas y van a ver cómo se mueven esas curvas. Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en la demanda? Aquí tenemos la fórmula de demanda y tenemos estas dos fórmulas. Desagrupar. Bien. Tenemos esta fórmula y esta fórmula. Ambas nos sirven para poder determinar la cantidad de demanda. Pero hay diferencia entre las dos. Tenemos primero esta fórmula que nos dice que la cantidad demandada va a depender de Px. ¿Y qué es Px? Px se refiere al precio. Es decir, si yo voy a comprar un producto y el precio está de acorde a mi presupuesto, yo lo voy a comprar. Si está más barato, también lo voy a comprar. Pero si está un poquito más caro o con un precio más elevado, lo voy a pensar dos veces, ¿cierto? Entonces, aquí solamente influye el precio. Luego está esta otra fórmula que también influye el precio, pero también se añaden otras variables, como el precio de los otros bienes. También el ingreso de los compradores y gustos y preferencias de los compradores. Cuando usamos esta fórmula podemos hacer una evaluación un poco más exhausta sobre la cantidad de demanda de cierto sector.
Por ejemplo, aparte del precio, podemos ver si es que nuestros competidores tienen los mismos precios o si tienen precios más altos o más bajos. Eso también va a influir en la cantidad de la demanda. Luego, el ingreso que va a tener el consumidor. Si mi consumidor o comprador va a tener un ingreso de 1.000 bolivianos, de 2.000, de 3.000, eso también influye, es una variable más para determinar la cantidad de la demanda. Y luego están los gustos y preferencias de los compradores. Aquí ya entra lo que son tendencias, moda y, y todo eso. Cuando desarrollamos ejercicios de microeconomía, normalmente utilizamos esta fórmula. Estas otras variables especifican en los ejercicios si es que se está tomando en cuenta, pero normalmente y para empezar usamos solamente esta. Entonces, si nos damos cuenta, en los ejercicios que habíamos hecho en la anterior clase, voy a ir para acá, tenemos función de demanda, aquí nos da la función y nos da la variable precio, que es lo que hay que sustituir. Lo mismo con la oferta, pero después vamos a ver eso. Entonces, para los ejercicios vamos a usar esa formulita en la que va a variar solamente el precio. Entonces, vamos aquí. En el ejercicio 2.1 nos pide explicar la función de ambas funciones que les acabo de explicar en este momento. A ver, algo que añadir aquí. Sí. A esta fórmula también se la llama o se la menciona mucho en el texto como ceteris paribus. Ceteris paribus. ¿A qué se refiere? Solamente a cuando la cantidad demandada depende del precio. ¿Ok? Estos dos vienen juntos. Si te dicen, de acuerdo a desarrollar este problema de acuerdo a la función ceteris paribus, yo ya voy a saber que se refiere a una ecuación en la que va a variar el precio. ¿Hasta ahí? ¿Si hay alguna pregunta? No, muy bien. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio, a ver, 2.1, 2.2, a ver qué nos dice. No sé si tienen su texto a mano. Aquí yo lo tengo. A ver, 2.2. ¿Cuál es la relación entre la expresión, aquí nos da una ecuación, ceteris paribus, y la expresión cantidad demandada igual a 8 menos precio ceteris paribus? ¿Cuál es la relación? Entonces, aquí vemos que es lo mismo, ¿no? Aquí lo que está variando es el precio y ya nos da un determinado tiempo o una determinada cantidad que se va a mantener constante. Este 8 no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el precio, que es lo que le vamos a restar. ¿Cuál es la relación entre necesidad o deseo y demanda? Entonces vamos a leer lo que nos dice el inciso B. La demanda de un satisfactor específico surge por su capacidad de satisfacer una necesidad o deseo. Sin embargo, la demanda de un satisfactor en un sentido económico se da cuando existe la necesidad del satisfactor y el consumidor tiene dinero para comprarlo. Así, la demanda realmente se refiere a la demanda efectiva más que una simple necesidad. Entonces, cuando yo tengo el deseo de algo, voy a demandar algo. Pero cuando necesito algo, ya viene a satisfacer una necesidad mía, ¿cierto? Que eso sería la demanda efectiva. Bien, eso lo pueden volver a leer. Y tenemos el ejercicio 2.2, que tengo por aquí. Bien. A partir de la función de demanda, obtenga A, la tabla de demanda individual, B, la curva de demanda, y cuál es la cantidad máxima del satisfactor X que la persona demandará por periodo. Como les decía, aquí nos está dando esto.
Mm, Aquí nos está dando la ecuación, ¿sí? Aquí ya nos da la ecuación y la vamos a poner aquí. Hacer la tabla de demanda individual. La tabla de demanda individual se refiere a esta tablita en la que ponemos el precio y la cantidad. ¿Ya? Aquí, en el precio, nosotros podemos darle cualquier valor, ya sea un número alto o un número bajo, de acuerdo, ya depende de ustedes, ¿no? Pero para hacerlo sencillo, vamos a utilizar números bajos, ¿ok? El precio está determinado en dólares, eso nos está indicando también el ejercicio. Entonces aquí, en la ecuación, lo que vamos a hacer es sustituir en el inciso de precio, vamos a comenzar con el 6. Entonces, cuando el precio de la cantidad demandada es 6, ¿cuánto será mi cantidad demandada? Si hacemos la operación, podemos decir que 12 menos 12 es simplemente 0. ¿Cierto? Entonces, ese es el resultado y yo lo voy a poner aquí. 0. Y ahí ya está, aquí ya tengo mis primeras coordenadas. Luego aquí le vamos a poner un 5 y vamos a sustituir en la ecuación también. Aquí vamos a ponerle 5. Cuando mi precio es 5, mi cantidad demandada es 2. ¿Por qué? Porque 12 menos 10 nos da 2. Vamos a poner 2. Seguimos, podemos ponerle 4. Aquí podemos ponerle también el 4. ¿Y cuánto sería? También sería 4. 12 menos 8, 4. Y así sucesivamente. Esta parte es lo más facilito, es lo más sencillito. Así que hay que hacerlo con calma para no equivocarnos en los números. Entonces aquí es 6, porque 12 menos 6 es 6. 6. Aquí le ponemos 2. 12 menos 2 por 2 sería 8. Le vamos a poner también el número 8. Aquí vamos a ponerle el número... Ahí aquí me equivoqué. Aquí sería 1. 12 menos 2 nos da 10. Entonces lo sustituimos en la tabla. Aquí decimos que es 1. Y aquí que es 10. Cuando nuestro precio es 0, nuestra cantidad demandada también va a ser 2. ¿Por qué? Porque es gratis y todos van a querer ese producto. Entonces, nos da la ecuación, sustituimos el precio y lo llevamos a la tabla. Luego de eso nos toca graficar y marcar los puntos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando el precio es 0, mi cantidad demandada va a ser 2. El punto. Y luego tengo este otro punto aquí, que cuando el precio es 5, la cantidad demandada va a ser 2. Y para no hacerlo tan largo, creo que lo tengo por aquí. Sí. Entonces, así quedaría la gráfica. Esto en precios de dólares. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Creo que todo claro, ¿no? Muy bien. Vamos a ir haciendo el siguiente ejercicio. Okay. El siguiente ejercicio
A ver, este es el 2.3, queda el 2.4. A ver, vamos a ver. 2.4, ya. Si tienen su texto a mano, pueden ir a su texto, si no, igual aquí lo podemos ver. En el 2.4, ¿qué nos dice? Con base en la tabla de la demanda individual para el satisfactor X, trace la curva de demanda individual. ¿En qué se diferencia esta curva de la demanda del problema 2.3? En este ejercicio ya nos da la tabla y nosotros lo único que tenemos que hacer es graficar. Entonces, hacemos lo mismo, marcamos las coordenadas y trazamos la línea. Esto es la gráfica de la cantidad de la demanda. Ahora, si se dan cuenta, esta está media curveadita y esta está completamente recta. ¿Hay problema? No hay problema. ¿Significa lo mismo? Significa lo mismo. La cantidad de demanda siempre, siempre, siempre va a ser negativa. ¿Ya? Entonces ya sea un poquito curveadita, hay algunas que se acercan un poco más al eje, pero nunca, nunca va a tocar el eje. Siempre va a estar a una cierta distancia. Entonces es indiferente si le sale recta o si le sale así medio curveada. Entonces, ¿qué nos dice? Está definida por una curva, está por una línea recta. Ya, ahí simplemente explica un poco. Ya, por eso no la puse en la pizarra. Ahora la 2.5. 2.5, tampoco lo tengo. A ver qué nos dice. Da de la función de la demanda, a partir de la función de la demanda, obtenga A la tabla de la demanda individual, B la curva de demanda individual y qué tipo de curva de demanda es esta. Aquí ya nos da la ecuación y simplemente sustituimos los puntos. Aquí solamente he utilizado 4 puntos. ¿Cuántos puntos puedo utilizar? Es indiferente. Pueden utilizar a partir de 3 puntos en adelante, lo suficiente que les baste para poder hacer la gráfica. Entonces, si hacemos 8 sobre 1 nos da 8, 8 sobre 2 nos da 4, 8 sobre 4 nos da 2 y 8 sobre 8 nos da 1. Suficiente para poder hacer la gráfica. Entonces ya tendríamos la tabla, luego tendríamos la curva. ¿Y qué tipo de curva de demanda es esta? Aquí nos especifica qué tipo de curva es. Nos dice que esta es una hiperbola rectangular. A medida que hay un alejamiento del origen a lo largo de cualquier eje, la curva de demanda tiende al eje aunque nunca lo toca. Es lo que les decía anteriormente. Este tipo de curva se llama asintótica a los ejes. Bien, esto es solo para anotar un poco su vocabulario, pero sí es simplemente una curva. Vamos al 2.6. Este sí lo creo. Este es ejercicio 2.6. ¿Qué nos dice? La tabla 2.10 proporciona dos tablas de demanda individuales de una persona para el satisfactor X. ¿Qué es el satisfactor X? Cantidad de productos o bienes X. La primera cantidad de demanda es la misma que la del problema La segunda resulta de un incremento en el ingreso monetario de la persona, mientras que todo lo demás permanece constante. Bien, entonces nos está dando una tabla, el ejercicio ya nos está dando la tablita, y esta es la cantidad de un ejercicio anterior, ¿ya? Es lo mismo, la cantidad demandada. Pero esta otra nos muestra la cantidad demandada cuando la persona recibe un incremento de sus ingresos. Cuando una persona recibe más ingresos, pues tiende a variar la demanda, tanto la demanda como la oferta. ¿Por qué? Porque tiene ya su rango de ingreso, si antes era 1.000 bolivianos y ahora es 1.500, tiene como que más oportunidades, ¿no?, de poder comprar una cosa un poco más cara o de poder comprar más cantidad de cosas. Entonces nos dan esta tablita y esta.
Aunque están las tres juntas, es lo mismo que estuviera esta solamente con esta o el precio con la cantidad con el incremento. Nos indica absolutamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué nos dice el inciso A. Grafique los puntos de las dos tablas de demanda en el mismo sistema de ejes y obtenga las dos curvas de demanda. Muy bien, entonces tenemos los puntos y vamos a graficarlos. Aquí yo no lo grafiqué porque la gráfica tiene unas curvas y me cuesta un poco dibujarle las curvas, pero aquí las podemos ver bien. Entonces, esta sería ya la gráfica de esta tabla. ¿Qué nos dice el inciso B? ¿Qué ocurrirá o qué ocurriría si el precio de X bajara de $5 a $3 antes de subir el ingreso de la persona? Entonces, si omitimos esto, vamos a tapar, porque era verde, ya. Antes de que suba el ingreso de la persona, si el precio baja, entonces, mi precio estaba en 5 y va a bajar, y ahora el precio va a ser 6. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? La cantidad demandada, que antes era 20, ahora va a aumentar a 30. Si nos vamos aquí, vemos que antes el precio era 5, ahora va a bajar a 20. Entonces lo que estaba aquí en el punto A va a bajar al punto B. Hay un desplazamiento, pero este desplazamiento se da en la misma curva de demanda. ¿Ok? Es un desplazamiento del precio. Ahora, ¿qué pasa si con un precio fijo de $5 para el satisfactor X, qué sucede cuando sube el ingreso de la persona? Entonces, ahora vamos a quitar esto. Bien. Cuando el precio es fijo en $5, mi cantidad demandada antes era 20. Ahora mi cantidad demandada va a ser 40. Está aumentando 20, ¿cierto? Si nos vamos aquí a la gráfica, tenemos que mi precio se mantiene en 5. Aquí punto A, antes de que tenga el aumento en el ingreso. Cuando la persona recibe el aumento, su cantidad demandada va a ser 40 y pasa al punto C. Aquí hay otro desplazamiento de la curva. Pero si se dan cuenta, este desplazamiento va en paralelo. En cambio, el otro desplazamiento es sobre la misma curva. Este desplazamiento sobre la misma curva es desplazamiento de cantidad demandada. Perdón, del precio de la demanda, ¿ya? Porque solo varía el precio. En cambio, aquí está variando la cantidad, ¿ok? Esta es la variación de cantidad de la demanda, ¿ya? En la misma curva es precio y cuando es a lo paralelo es cantidad demandada, ¿ya? Este desplazamiento puede ocurrir ascendente o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo al problema. En este caso está aumentando, pero bien puede disminuir. Ahora, ¿qué pasa si al mismo tiempo que sube el ingreso de la persona, el precio de X baja de 5 a $3? Bien, entonces aquí vamos a tapar esto. Y tenemos que si el precio de 5 baja a 3, la cantidad que antes era 40, ahora va a ser 55. Y lo podemos ver también en la gráfica. Si el precio baja de 5 a 3, el que estaba aquí, ahora va a estar aquí, baja al punto, este no tiene letra, no, sí, al punto D, perdón, de 5 a 3, punto D, que es 55. ¿Sí? En su texto, este ejercicio del 2.6, en el inciso D nos dice, cuando sube el ingreso de un individuo mientras baja el precio de X, el individuo compra 35. Ahí está mal, no es 35, es 55, ¿ya? Ahí eso lo pueden corregir. Error de typeo.
Bueno, ¿qué tipo de bien es el satisfactor X y por qué? Entonces, vamos a ver lo que nos dice en el texto. Lo voy a poner aquí también. Ese sería el último inciso. Debido a que cuando el ingreso de la persona aumentó, se desplazó hacia arriba. Y el satisfactor X es un bien normal para esta persona. Si la demanda se hubiera desplazado hacia abajo, al aumentar el ingreso de la persona, el satisfactor X sería un bien inferior para ella. En algunos casos, un satisfactor puede ser normal para una persona en ciertos intervalos de su ingreso e inferior. Entonces aquí nos está dando otros nuevos conceptos. Bienes normales y un bien inferior. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver un poco más a profundidad en el capítulo 3, cuáles son los tipos de bienes que hay. Pero para que se vayan dando una idea, bien normal y bien inferior. En este caso es bien normal. Bien. Faltan 5 minutos para que termine esta reunión. Voy a enviar otro enlace y nos vemos en el otro enlace, ¿ok? Vamos a seguir mientras del tiempo. Bien, esto ya lo hicimos entonces. Es lo que decía aquí, que le estaba corrigiendo. Ejercicio 2.7. Los valores de la tabla se refieren al cambio en el consumo de café y té de una persona en su hogar cuando sube el precio del café. Todo lo demás, incluido el precio del té, permanece sin cambio. Elabora una gráfica que muestre estos cambios y grafique. Muy bien. Tenemos la tablita, ya que nos muestra esta tabla. Tenemos las dos variables, que es el café y que es el té. Y nos dan un antes y un después. Y tenemos el precio y la cantidad. Lo mismo que tenemos aquí, la misma tablita, la tenemos aquí, pero únicamente con dos variables. Con dos variables y con dos datos. Con dos puntos. Ahí. Entonces, aquí, ¿qué pasa con el café? Antes el café costaba 40 centavos cada taza y después aumenta su precio a 60 centavos por taza. Entonces, cuando aumenta, la cantidad disminuye, que es lo que nos dice la ley de demanda. Cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye. Cuando la cantidad disminuye, el precio aumenta. Y cuando el precio es de 40, las cantidades son 50. ¿Qué pasa con el té? El té antes costaba 20 y antes igual costaba 20. Y después, perdón, después también costó 20. Pero hubo una variación en la cantidad. ¿Por qué? No lo sabemos, factores externos. Pero hay una cantidad de 10, de 40 a 50 son 10. Entonces, eso es lo que tenemos que graficar. Nos vamos un poquito más abajo y tenemos, por ejemplo, la del café, que es, el primer punto es 40 y 50. 40 en precio, aquí está mi precio, mi punto. Y 50 en la cantidad. Y 50 está por aquí, ¿no? Aquí. Y aquí marco mi primer punto. Mi segundo punto va a ser en precio 60 y cantidad 30. 60, y 30. Entonces tengo estos dos puntos y los voy a unir. Esta simplemente sería mi gráfica para el café. Simplemente así. Ahora para el té. Para el té tengo que el precio se mantiene. Cuando es 20, la cantidad es 40. El precio es 20 y la cantidad es 40. Entonces mi punto está por aquí más o menos. Luego el precio 20 y la cantidad es 50. Entonces surge otro punto. ¿Qué hago? ¿Los uno entre los dos? No. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos viendo antes. En este caso hay un desplazamiento en el precio.
Pero en este caso se está dando un desplazamiento en la cantidad. Cuando es desplazamiento en el precio, los puntos son los que se van a mover en la curva. Cuando es desplazamiento de cantidad, se está desplazando toda la curva. Entonces, vamos a hacer una línea imaginaria, una curva de demanda imaginaria, vamos a suponer que es esta, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí toca el punto del precio. Y vamos a hacer otra en paralelo, que va a mostrar la variación de cantidad. ¿Ok? ¿Queda clara la diferencia entre los dos? Enseguida se va a cortar, voy a enviar el otro enlace, ¿ok? Aquí variación de precio y variación de cantidad.